día, que Dios les bendiga nuevamente en esta mañana. Estamos otra vez muy contentos de poder compartir. Le mando los cariños, los abrazos. Gracias a aquellos hermanos que ayer me pudieron cubrir. En 25 de mayo, ayer no fui. Andaba un poquito congestionado y decidí quedarme en casa. Así que fue Fernando, la pastora, María y Alicia y me cubrieron allá. Así que le mandamos un saludo y un cariño a los hermanos de 25. Quiero compartirles una palabra que estuve preparando durante toda la semana. No es fácil el reto o el desafío de poder compartir un mensaje en estos tiempos. Ayer, mirando un poquito las noticias, veo que la situación se está agravando, más en nuestra nación, en Argentina. Vemos que este virus, esta pandemia se está propagando, está afectando mucho. Tuvimos récord de muertos. Pero a nosotros nos compete, como hijos y como siervos de Dios, compartir lo que realmente Dios quiere que compartamos, su palabra. A veces hay una necesidad que nos quiere apurar y quiere que contrarrestemos a lo que está sucediendo y lo que teníamos que haber hecho y que no hicimos y dejamos de hacer y tenemos que hacer ahora. O tener un mensaje con respecto a lo que el mundo nos está presionando, las cosas que nos están presionando para poder compartir. Sin embargo, he optado en estos tiempos por preparar una serie de mensajes para compartir y el que quiero compartirles hoy es un mensaje difícil de digerir. E incluso estuve debatiendo un poquito con respecto al título del mensaje, pero opté en primera instancia por ponerle un linaje escogido. Y quiero que arranquemos la lectura en Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, una historia muy conocida. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, vamos a leer, habla de la historia de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Dice el 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. 28. Y amó Isaac a Esaú, o sea, su padre, que comía de su casa, mas Rebeca, su madre, amaba a Jacob. Dice el 29, que va a ser lo que vamos a desarrollar esta historia. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice, así menospreció Esaú su primogenitura. Esta historia es una historia muy conocida. No solo los conocemos nosotros los cristianos, sino que mucha gente en el mundo conoce esta historia. Y es muy conocida incluso esta frase, no te vendas por un plato de comida o por un plato de lenteja. Fue el momento donde Esaú menospreció su primogenitura y Jacob, con astucia y un poco de intelecto, esta palabra, le compró ese lugar de privilegio, ese lugar que tenía el primer hijo. La palabra primogenitura está compuesta por 3 partes y me gustaría explicársela un poquito. Porque me gusta el origen del latín, porque viene de la primera palabra primus, que puede traducirse como el primero. La segunda parte de la palabra es genus, que equivale al linaje, que equivale de la genealogía.
Y el tercero es hito, que recibe la acción adecuada, que es el referente, el indicado. Ahora, por el ser el primer hijo, le correspondía un derecho especial. Incluía una doble porción de la herencia. Tremendo el privilegio. También se lo describe o se lo marca como que es cabeza, que denota una posición y un carácter. Cabeza, posición y carácter. Dignidad también significa autoridad y plenitud. Esa es la bendición que desea Dios para cada uno de sus hijos. ¿Se entiende? Esa es la bendición que Dios desea para cada uno de sus hijos. La idea de Dios con Abraham fue convertirlo en padre de multitud. Y de allí sacar un linaje escogido, un hilo continuo de una determinada forma de pensar, no tan solamente del apellido, de la forma o de lo que fuere. Ahora, él deseaba continuar con un linaje sanguíneo, aunque ese carácter de Abraham y esa firmeza que lo distinguía como hombre de Dios, la firmeza y el carácter que tenía Abraham, tremendo. Sin embargo, se fue diluyendo lentamente con Isaac y luego terminó en Esaú y en Jacob. Esa firmeza, ese carácter que predominaba en Abraham, ¿no? Muchos lo dicen como que era una máquina de obedecer, tremendo lo que era Abraham en fe. Quería que eso se propagara en sus hijos, se propagara en Isaac y se propagara en Jacob, y así continuamente. Sin embargo, se fue diluyendo eso poco a poco y llegó hasta Esaú y Jacob. Génesis 14, 21 y 24, me gustaría que compartamos Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 21. Cuando en un momento es saqueada Sodoma y en aquel, muy cerca ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Entonces dice que Abraham se levantó con los nacidos en casa y fue a rescatar a su sobrino y trajo de allí todo lo de Sodoma. Pero mire qué interesante lo que dice aquí el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, luego que las había rescatado, y dice, y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Miren lo que dice acá, el versículo 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Terrible esto. Luego que Abraham libera a Sodoma junto a su sobrino Lot, Abraham entendía que todo lo que tenía él era de parte de Dios. En ese momento, cuando él los rescata a Lot y rescata a la gente de Sodoma, lo quiso comprar a Abraham de una manera. Lo quiso seducir con los bienes y con todo. Y Abraham le dijo que no, porque Abraham entendía que todo lo que él tenía, lo que él poseía, y quien enriquecería a él realmente era solamente Dios. Y le dijo, no tomaré ni siquiera un hilo de lo que está acá en este lugar, para que después tú no digas que tú me enriqueciste a mí a causa de esto. Tremendo, tremendo. Porque el único que lo prosperaría correctamente a él sería Dios. Ahora, los que buscaba a Dios a través de su linaje es una determinada forma de pensar que se abra y se proyecte solamente para hacer la voluntad de Dios. Es lo mismo que sigue buscando Dios en estos tiempos. Ese tipo, esa mentalidad determinada que se abra y que se proyecte para hacer la voluntad de Dios de esa manera, entendiendo que Él es nuestro Padre. Romanos capítulo 8, quiero que busquemos algunos versículos. Romanos capítulo 8.
versículo 32. Perdón, Romanos 8:21. 8:21. Dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 21 nomás. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. San Juan, busquemos, acá me estoy confundiendo por esto, San Juan, capítulo 8, también 8, Juan 8, versículo 32 al 36, vamos a leer. Y dice el versículo 32, Jesús hablando, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Otro pasaje más, Primera de Corintios 7:21. Y habla de que cuando Pablo empieza a dar una serie de normas y empieza a explicar y a decirle a los hermanos, y le dice a aquellos, dice el versículo 21, si fuiste llamado siendo esclavo, como pregunta, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo aún más. Ahora, en los tiempos antiguos, cuando un hijo nacía de una familia en esclavitud, el trabajo del padre, tanto como el de la madre, era el que sus hijos buscaran su propia libertad. Los padres y las madres se tenían que encargar de ese hijo esclavo, de ir formándolo en su cabeza, en las habilidades y en la destreza, para que ese esclavo el día de mañana pudiera ser libre. O sea, los padres con buenos principios cultivaban esos fundamentos en sus hijos. O sea, los padres tenían que tener buenos principios y tenían que ir cultivando e ir formando fundamento en la vida de sus hijos para que el día de mañana sus hijos puedan entender esa plena libertad y poder funcionar en ella. Ahora, para que crecieran con una convicción firme de la libertad, la esclavitud de los tiempos bíblicos, o sea, no tiene nada que ver con la que conocemos nosotros, esa esclavitud de los europeos, que ellos esclavizaban especialmente a la gente de color. En los tiempos bíblicos, sobre todo en la edad de los romanos, los esclavos, era la esclavitud de antes, se trataba especialmente de un comercio. Era todo un comercio el hecho de los esclavos. No era simplemente la raza o el color de la piel, sino que era traficar o negociar o hacer de ellos. Y si uno podía lograr en el esclavo que tenía a su cargo, ya fuera en habilidades o subir el nivel de pensamiento, dotarlo, prepararlo de una mejor manera, uno podía multiplicar el valor del esclavo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, uno podía tener un esclavo, recibirlo y prepararlo, capacitarlo, formarlo, dotarlo
dotarlos de ciertas habilidades y sobre todo si uno podía subir el nivel de pensamientos de ellos, que si una persona totalmente intelectual y preparada le podía llegar hasta sacar hasta el 80% del valor inicial del cual lo compró. Podía ser un tremendo negocio con respecto a eso. Cuando se enfrentaban las familias en la lucha por la libertad, los que ganaban, ¿quiénes eran los que ganaban de verdad? Eran aquellos que dependían hasta qué nivel habían sido instruidos y hasta qué nivel habían sido formados con respecto a su libertad. No sé si me voy explicando un poquito, ¿no? Ahora, hay motivaciones sensuales y hay motivaciones espirituales en cada uno de nosotros, incluso aquellos que somos padres y sobre todo aquellos que nos decimos llamar cristianos. De una manera consciente o inconsciente estamos transmitiendo algo, de una manera estamos generando algo en nuestros hijos. Aunque no deseemos lo malo, tarde o temprano vamos a reproducir lo que somos. Podemos decir una cosa, podemos enseñar muy bonito, podemos hablar cosas muy bonitas, pero vamos a reproducir lo que realmente está en nosotros. Ahora, hay motivaciones sensuales y hay motivaciones que son espirituales. Hay motivaciones que vienen de aquellos tiempos que eran viscerales y hay motivaciones que son pectorales. ¿Cuáles son estas cosas? O sea, las viscerales son las que vienen de los entrañas. ¿Oyeron hablar de esa frase? Te amo hasta mis entrañas. Habla de ahí, habla de acá, del vientre. Pablo dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Pablo dice en otro momento también, y los exhorta, dice, cuyo Dios es su vientre. Tremendo lo que era Pablo. No quiero hablar de Pablo en este momento, pero sí quiero aludir a ciertas cosas. Ahora, las vísceras son las entrañas, las que provienen del cuerpo, los sentimientos, lo sensual, lo pasional. ¿Sabes cómo se determina lo visceral? Se caracteriza por aquellos que son tímidos, por aquellos que son frágiles, por aquellos que son inseguros. Y de una manera uno puede motivar a la persona a través de las vísceras. Y sin embargo había otra, que estaba hablando de la espiritual recién, que en realidad es la pectoral, que en cambio la pectoral es la que proviene de acá del pecho. Hay una expresión que se usa incluso en estos tiempos de una manera muy moderna y que le dice, hay que ponerle el pecho a las cosas. Mira que como le pone el pecho a la vida, como le pone el pecho. Bueno, lo que hablaba del pectoral, la motivación esa pectoral, es la que habla de honor, es la que habla de riqueza, es la que habla de algo racional. Las que buscan el honor, la celebrar, la racional, la intelectual y la espiritual. Ahora, si la familia había sido influenciado bajo una motivación visceral, si la familia se había encargado, tanto mamá como papá, de formar a sus hijos en una motivación visceral, ¿sí? Cuando tenían algún problema difícil de confrontar o si el hambre los afectaba, venderían su libertad por un plato de comida. Tremendo. Porque respondían bajo las vísceras. O sea, toda esa formación y lo que lograron aprender o incorporar sus mismos hijos, o sea, se dieron cuenta que la primera situación, cuando los abordaba o cuando realmente tenían un hambre a pasar necesidad, venderían su libertad. Pero cuando los padres habían logrado formar su libertad al nivel pectoral, no se venderían jamás. Preferirían morir antes de volver a vivir como un esclavo, porque habían llevado el nivel no solo de las entrañas, sino al pectoral, a llevar a una persona, a convertir a una persona espiritual que sepa usar el intelecto y que aprenda a sobrevivir más allá de la comida y más allá de cualquier circunstancia. Segunda de Timoteo, no quiero hablar mucho de historia, segunda de Timoteo, capítulo 1, es Pablo hablando acá, versículo 3 y 4, los dos primeros versículos. Y dice Pablo, mira qué tremendo esto. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
Qué tremendo esto y qué lindo es ser franco a veces, ¿no? Pablo se acordaba de Timoteo de día y de noche. Y dice el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo se acordaba siempre de Timoteo y deseaba verlo. ¿Sabe lo que dice Pablo acá? Dice, tengo tantas ganas de verte para llenarme de gozo, porque no veo a mi alrededor gente que tenga tanta carga como la que vos tenés. Veía un discípulo bien formado en la vida de Timoteo, y algo que Pablo no había logrado, algo que él no se atribuía los méritos de que él lo había formado. Pero Pablo le daba ganas de estar con Timoteo, dice, y que se acordaba continuamente de él en sus oraciones. A veces, hermanos, cuando me dicen, vamos a orar por esto, orar por aquel, a veces me lo tengo que escribir y guardarme porque a veces no lo conozco. Ahora, a veces que tenemos que orar repetida, a veces por mucha gente que está siempre en la misma situación. Pero hay gente que tú sabes que la pelea palmo a palmo y que busca levantarse, pero cuando tú sabes que es una persona que ha tratado de llevar de las vísceras al pecho, de ser una persona, te dan ganas de orar por él. Y te dan ganas de animarlo y de incentivarlo, porque él sabe que esa no es la condición que él debe estar, porque él quiere seguir creciendo. A Pablo le daba tantas ganas de estar con Timoteo, porque dice, me dan ganas de verte, porque no veo gente a mi alrededor que tenga esa carga por la gente. Y gozarme de tus lágrimas, de ver esa carga que tenés por el pueblo, cómo llorás, cómo servís, cómo todo lo que has visto y lo que has oído, esa carga es poco en estos tiempos, no se ve prácticamente, le está diciendo Pablo. Y le dice, honro a tu abuela y a tu madre, ¿no? A tu abuela Loída y a tu mamá Eunice, las honro de verdad, porque no hicieron de ti una persona que en la primera circunstancia vende el evangelio, que niega, que dice no ser cristiano. No, ¿y dónde está Dios con lo que me está pasando, con la prueba, con la situación? No, había sido formado de otra manera este Timoteo, que siempre está listo para dar su vida por lo que oyó y creyó acerca de Cristo. Estaba dispuesto a dar su vida. Y yo hago una pregunta, ¿no? ¿Bajo qué enseñanza tú estás funcionando? Ahora, ¿cuál es la estructura que conforman tus pensamientos? ¿Cómo estás? ¿Bajo a qué respondes cuando estás en crisis o en situaciones muy difíciles? Pablo lo que le dice a Timoteo, algo tan glorioso, le dice, esa fe no fingida. Esa fe no fingida. Hay muchos que presumen tener una fe, hay muchos que fingen la fe. Y vaya a saber de qué fuente proviene esa fe fingida. La fe no fingida se aprende pegado a personas que viven bajo una postura espiritual. Gente centrada en una convicción. Y no solo en lindas palabras, que a veces muchos tienen lindas palabras y vienen de información, y mi papá me enseñó esto y me dijo, pero a veces vemos que hay mucha palabra bonita, pero responden de otra manera cuando los necesitas, principios torcidos, cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere formar en estos tiempos. Esta es la palabra que necesitamos oír para estos tiempos. Dios tiene que levantar hijos fuertes, con un linaje nuevo, el linaje escogido, con una mentalidad determinada. Dios sigue buscando, cuando Dios busca, ese tipo está buscando sus hijos, porque dice Pedro que somos linaje escogido por Dios. Que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Gente centrada con una convicción, que no solo se dedica a oír palabras bonitas. Escucha esto, iglesia. Porque la iglesia necesita un despertar. Cristo pagó por nuestra libertad. La iglesia y el hogar tienen que asumir la responsabilidad que Dios le otorgó. Dios nos otorgó a nosotros, como iglesia y como familia, ¿no? Nos otorgó esa responsabilidad de criar y de enseñar correctamente la palabra con principios y cultivar todas las verdades que Dios quiere que generemos en las personas. Escucha esto, las vísceras producen temor, el pecho produce honor.
Uno se mueve dentro de esos dos valores. Tarde o temprano tú responderás en base a eso. Tarde o temprano tú responderás en la primera situación o en lo que te quieran conquistar, o tal vez te quieran coimear, porque hoy se usa mucho todos esos términos, ¿verdad? Tú vas a responder en base a lo que fuiste formado. Tú, como le dirás, yo no voy a tomar ni un hilo de ti, como le dijo a Abraham, para que tú digas que tú me prosperaste. En realidad el que me prospera y el que me enriquece a mí es el Señor, que siempre está conmigo. Pablo hablaba de una cobertura especial, la describe allí en Efesios 6:14, cuando habla de la armadura de Dios, cuando habla de esa armadura bien colocada, porque está hablando de un soldado con todas sus dimensiones, y Pablo lo describe cómo tiene que ser dotado en oración, dotado en fe, en la verdad, en cuántas cosas Dios nos tiene que ir dotando para que podamos convertirlo en aquella persona que Él quiere. Hay gente que necesita ser formada de verdad. Mire, hermano, hoy por hoy a veces se predica algo muy frágil, algo muy débil. ¿Sí? Y a veces tenemos que continuamente, yo entiendo muchísimo con respecto a lo que significa el amor y amar al débil, pero a veces generamos mucha gente débil y necesitamos realmente formar, subir su nivel de pensamiento y que puedan entender que ya no son esclavos, sino que son libres en Cristo y que Dios nos ha dotado con las primicias, con dones y con muchas cosas poderosas para hacer su voluntad aquí en esta tierra. Hay gente que necesita ser formada, porque en las primeras circunstancias se le viene el mundo abajo, se le cae el mundo abajo. Y tenemos que formar gente fuerte, gente que entienda, gente de visión, porque la visión le agrega valor a todo. La visión es empezar a ver el futuro de algo que tú estás viviendo en el presente, porque tú sabes, hay una convicción, hay algo que te mueve y que te empuja a hacer la voluntad del Señor. La vida te confronta y tú responderás en base a lo que fuiste formado. Tenemos que empezar a creer, iglesia. Tenemos que empezar a soñar con una nueva generación. Tenemos que empezar a ver que realmente Dios se va a glorificar. Y no se trata tan solo de orar. Le hablo a los mamás, a los papás y les hablo a la gente de la iglesia que ministramos. No es tan solamente orar, sino de no ser tan permisivo con nuestros hijos y con la gente, sino que hablar la palabra como Dios quiere que la prediquemos en estos tiempos, porque tarde o temprano la gente va a responder de aquello de lo cual no solo se le enseñó, sino aquello que se preocupó por incorporar y por meter dentro de su cuerpo y de su vida. Tenemos que empezar a creer que Dios se va a glorificar. La iglesia instruye, pero no puede hacer tu labor. La iglesia instruye y capacita la iglesia, pero cada uno tiene que hacer su labor, tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer lo que le corresponde hacer y alcanzar nuevos niveles con el Señor. Mamá y papá, nuestros hijos no deben ser un problema, sino que tienen que ser una valija de soluciones para poder presentar. Uno se encarga de enseñar, pero eso se tiene que encargar de incorporar todos esos principios y los fundamentos que le hemos enseñado. No generemos más problemas, no sigamos respondiendo y generando cosas a través de las vísceras. Usted imagínate lo que fue Abraham. De chicotazo le llegó a Isaac y también a Jacob y a Esaú, ya un tramposo, un usurpador, con astucia. ¿Sí? Que podamos seguir propagando eso y que se transmita lo correcto de Dios. Los hijos responderán bajo su formación y lo que alcanzaron a incorporar en sus vidas. Los que alcanzaron a incorporar en sus vidas, con su boca o con sus hechos, reflejarán lo que realmente ha sido formado, con su boca o con sus hechos. ¿Se entiende? Dios Padre hizo un excelente trabajo. Dios le puso a su Hijo Jesús, que significa Salvador, y su Hijo salvó al mundo. Tremendo. Allí en el Getsemaní, Jesús quiso responder con las vísceras en un momento, pero se fortaleció por el Padre y respondió con honor. Eso sí es valor. Porque a veces va a haber momentos difíciles y va a haber momentos que la duda va a querer sembrar. A todos nos va a pasar eso, pero debemos responder con valor y levantarnos.
nuestras casas hay mucho más poder de lo que uno piensa. En nuestro hogar hay mucho más poder de lo que uno piensa. Por eso es importante cuando un papá se vuelve, es importante cuando un papá se arrepiente, es importante cuando la iglesia, la familia empieza a ser formada de otra manera y todos vuelven a generar ese altar de buscar, de orar, de interceder, de clamar, de subir los valores, de mantener el testimonio, de conservar el ejemplo y de seguir buscando a Dios continuamente. Ahora debemos entender algo, que si eres el único cristiano en tu casa, no te desanimes, porque tú puedes convertirte en un factor de cambio y ser parte de este linaje escogido por Dios. Tal vez eres el único cristiano en tu casa, tal vez no te entienden, tal vez estás remándola y te has convertido en una persona espiritual. No te desanimes, porque tú serás el factor de cambio que alcanzará a tocar toda la familia. Hay algo que debemos entender, que cuando aceptamos el llamado de verdad, cuando aceptamos el llamado de Dios en su totalidad, todo nuestro entorno empieza a cambiar. Hay una historia muy conocida, y esta la aprendí allí en Colombia cuando fui, que contaban acerca del viejito Taré, que era el papá de Abraham, porque él era un idólatra. El papá era un idólatra y conservaba estatuas. Dice que él tenía como un kiosquito lleno de estatuas, vendiendo. Y dice que él se tuvo que ir de viaje. Antiguamente los viajes duraban días en camello. Así que el papá no tiene mejor idea que dejarlo a Abraham, Taré. Es una historia. Y le dice, mira, te dejo a cargo del negocio y necesito que me vendas porque si no me voy a fundir. Tenés que venderme todas estas estatuillas, todos estos ídolos. Dice que se fue de largos días y cuando vuelve, no solo que no había vendido nada Abraham, sino que había prendido fuego al negocio. Y dice que el papá horrorizado le pregunta, ¿qué hiciste? Y le dice a Abraham, acepté el llamado de Dios. Cuando aceptamos el llamado de Dios, en realidad todo nuestro entorno empieza a cambiar. Porque empezamos a ponernos firmes, empezamos a dejar de ser personas viscerales y nos convertimos en personas pectorales, gente de honor, que hace honor al llamado y honor a lo que el Señor nos está llamando. No titubear, no negociar con el mundano, con aquel que no tiene a Cristo, con los chistes y con muchas cosas que somos muy permisivos. Empezamos a ponernos fuertes y esa firmeza Dios empieza a glorificar, Dios empieza a obrar. O sea, Jacob con astucia logró la primogenitura, trató de venderlo, usó el intelecto, usó parte de los principios para obtener, pero Dios quiere regalarnos esa primogenitura, esa investidura sobre nosotros. Escucha esto, cada vez que Dios ha comenzado algo en la tierra, algo nuevo, algo glorioso, cada vez que Dios ha determinado, tuvo que volver a empezar, porque se ha obstruido. ¿Dónde están los Eliseos, los que seguían a Eliseo? La gente se murió con la doble porción del Espíritu y todo. O sea, cada vez que Dios ha querido perpetuar lo bueno, ha tenido que volver a comenzar. Porque no sé si somos malos en transmitir, malos de infundir, o no hay receptores, no hay gente que se quiera levantar con otro tipo de mentalidad. Pero tenemos que empezar a soñar con una nueva generación, empezar a creer con un nuevo linaje. Y no hablo de tanto los sanguíneos, sino de una determinada forma de pensar, que se abra y que se proyecte para hacer la voluntad de Dios. Ahora tenemos que entenderlo. Y tenemos que estar listo para que Dios pueda obrar. Porque cuando las oportunidades toquen a nuestra puerta, tenemos que estar listos para poder abrirlas. Porque siempre esperamos confirmaciones, porque siempre somos tímidos, porque siempre respondemos de las vísceras. Tristemente es lo que pasa. Dios siempre nos va a enviar cantidad de oportunidades, pero no siempre estamos preparados para responder, no siempre estamos preparados para reconocer las oportunidades que Dios nos envía, porque estamos en otro canal, estamos pensando más en el plata de comida, estamos pensando más en el trabajo, estamos pensando más en la plata, y no pensamos como realmente Dios quiere que pensemos en estos tiempos, en hacer su voluntad. Esto sirve para extender el reino,
Esto sirve para que funcionen las cosas en su reino. Esto sirve realmente. Mi vida sirve para sembrarla, para que Dios pueda tocar otras vidas, para que su reino avance. O estoy más pendiente de lo que me falta, de lo que necesito yo, y no me importa la gente que está a mi alrededor. Cuando uno acepta el llamado en su totalidad, cambia todo su entorno. Realmente me acuerdo de algo tan glorioso que sucedió allí con Gedeón. Su papá adoraba a los dioses ajenos, a los dioses paganos. Ellos tenían un toro, adoraban. ¿Y sabes qué hizo cuando realmente se convirtió? Se dio cuenta que todo lo que su papá le ministraba no era lo correcto. Agarró, dice que los prendió fuego a los toros. La leña con la cual se adoraba también la prendió fuego, hizo un asado. Se levantó el papá y dijo: ¿qué olor a asado? ¿Qué hay acá? ¿Qué será esto? Eran los dioses de él. Porque realmente había cambiado. Realmente entendió su plan Gedeón y se convirtió de una manera total. Nosotros, en realidad, nos saciamos con muy poco. Con muy poco nos saciamos. Nos conformamos con resultados muy bajos. Y queremos que las cosas sucedan de una manera fácil. Queremos que las cosas resulten muy fáciles. Así estamos acostumbrados. Hacemos planes a corto plazo que no tienen el impacto ni el poder de mover a nadie. O sea, nosotros lo que vivimos son fogonazos de fe. No deseamos mantener el fuego encendido con el tiempo, permanecer allí listos siempre, convirtiéndonos en un referente, convirtiéndonos en cabeza, que es lo que Dios quiere, convirtiéndonos en modelos, convirtiéndonos con ejemplo, porque la situación a veces empeora, porque la situación se pone cada vez más difícil. ¿Y cómo estamos respondiendo en estos tiempos? ¿Estamos aún más escondidos? ¿Estamos más llenos de temor? ¿Estamos respondiendo por la víscera? ¿O queremos realmente responder por el pectoral? ¿Queremos responder y ser gente de honor? Tenemos que levantar gente y ministrar ese tipo de gente. Pablo le decía a Timoteo: me dan ganas de verte, Timoteo. Yo el otro día compartí un devocional de Tito, que Dios levante titos y titas en este tiempo. Porque necesitamos gente así, que te cause placer el ver que la cosa no se está degradando, el mundo se está corrompiendo y la maldad se está multiplicando, pero la gracia de Dios está sobreabundando. Dios está queriendo despertar y Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahora necesitamos mantener ese fuego encendido. Si no estamos centrados en Él, ¿por qué necesitamos estar centrados en Él con el Señor? Prontamente se nos escaparán aquellas oportunidades, así tan rápidamente como vienen, se nos escaparán si no estamos centrados con Él. Hay cosas que vienen fáciles y las dejamos ir fácilmente, porque no tenemos la capacidad de reconocer las oportunidades. Cuando golpean a nuestra puerta, no tenemos la capacidad de ir corriendo y abrirles para que realmente se instalen. Y a veces las oportunidades no son fáciles. A veces las oportunidades hay que crearlas. Uno, cuando está en esa sintonía, deja de buscar caminos abiertos. Empieza a abrir caminos donde no los hay. Y Dios está buscando ese tipo de persona. Ahora, hay un pasaje en 1 Corintios. Quiero terminar con esto. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Y Pablo le dice allí a los corintios, me encanta este pasaje. Dice: porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo. Ayos, muchos piensan que es el sostén, que es un palo, no habla de eso. Ayo era como aquel mayordomo que instruía y preparaba y que animaba, el que lo alentaba a tu hijo cuando él no estaba. Y Pablo dice así: porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Y dice Pablo: pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Tremendo. Qué cabeza, ¿verdad? Qué príncipe de Dios. Qué hombre, no con la primogenitura, qué hombre con la bendición, qué hombre cabeza, qué hombre referente. ¿Cómo necesitamos ese tipo de persona en estos tiempos? Otro pasaje más. Mire lo que dice Pablo. Hechos. Libro de Hechos. Capítulo 20, versículo 29.
Dice, voy a leer del 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Dice el 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay gente que se vende por una ofrenda, hay gente que busca su estatus, hay gente que busca realmente que sea estimulada, que lo adulen, que lo empoderen, que su nombre sea reconocido. Y Pablo está preocupado por algo, porque él después de su partida, él cree que van a entrar lobos rapaces, que van a destruir, que van a mutilar el cuerpo del Señor, que van a despedazar el rebaño. Que Dios nos ayude, iglesia amada, en estos tiempos. Y que Dios nos fortalezca. Y que levante personas espirituales, que procede la sabiduría de lo alto del cielo. Allí el libro de Santiago habla muchísimo acerca de la sabiduría terrenal animal. Tiene mucho que ver el animal, porque habla del instinto, habla de la sensualidad, habla de las vísceras. Habla de la sabiduría terrenal y habla de la sabiduría pura, la que proviene de lo alto, la que viene del Padre de las luces, de aquel que nos edifica a nosotros. También Judas habla mucho del sensual que es llevado de un lugar al otro, ¿sí? Pero iglesia amada, tenemos que en estos tiempos empezar a formar como Dios quiere, empezar a orar y a creer y a soñar con una nueva generación. Que Dios les bendiga mucho y que podamos tomar conciencia de todo lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Que Dios les bendiga mucho.